Bienvenidos a este momento donde queremos presentar este nuevo trabajo, este nuevo material. Quiero decir algo también, que con este nuevo libro se abre una nueva etapa, donde ya volvemos a reiniciar las cosas, porque recuerdo que trabajamos mucho tiempo con la editorial Chehandé, del amigo Vincent Ross, quien lastimosamente falleció, y entonces con este Horizontes Peligrosos queremos dar una nueva etapa, como repito, para nuestro trabajo, y también agradecer a cada uno de los que se sumaron a este nuevo desafío de querer publicar las obras. Para nosotros es muy importante, porque de esta manera la Biblioteca Nacional va creciendo. Inclusive me quiero citar que hay nuevas voces en este libro, y mediante eso queremos llegar a más personas y también animarse a los que no son socios de CIFATE a formar parte, porque tenemos grandes proyectos en el futuro. También agradecer a la editorial Arandura del señor Cayetano Cuatroqui, quien amablemente también accedió al desafío, porque en realidad todas las cosas subieron de precio, y con él encontramos lo más accesible para que cada uno podamos tener un espacio dentro de esta nueva edición. Creo que me olvidé de presentarme. Yo soy José Monín, el actual presidente de CIFATE Paraguay. Para mí es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes, y también por contar con este espacio magnífico, que vemos todo tipo de libros que hay. No es netamente de ciencia ficción, fantasía o terror, sino también tenemos historia, un poco de poemas, y etcétera. Y ahora, para seguir la noche con nuestra presentación, le quiero ceder la palabra a nuestro a nuestro editor, que es el señor Cayetano Cuatroqui. Muchas gracias, José. Buenas noches a todos. En nombre de la editorial Arandura les agradecemos su presencia y saludamos esta nueva publicación de CIFATE. Y quiero mencionar especialmente a los autores que forman parte de esta antología: Rosalino Aguiar, Eddie Almeida, Diego Arrúa, Ismael Barrio Nuevo, Olga Bertinat, Armando Burgos, Julio Dávalos, Mariano Jiménez, Alejandro Hernos, Gil Martinico, José Monín, Gustavo Moreno, Roberto Noguer, Alexander Páez, Elena Pinto Jara, Mercedes Reballo y José Llodice. Yo creo que todos encontrarán en este volumen mucha ciencia ficción, mucha creatividad de los autores. Entonces, les quiero felicitar a los que están presentes y a los que no nos pudieron acompañar hoy. Hay gente de Ciudad del Este que nos pidió llevar allá también la presentación. Estamos buscando también el momento para hacer presentar allá los libros. Entonces, muchas gracias, y quiero pasar la palabra a Alexander, quien realmente se va a referir sobre el volumen que presentamos esta noche. Muchas gracias. Bueno, para mí es un verdadero honor presentar Horizontes Peligrosos. Horizontes Peligrosos es una obra titánica, y justamente por eso me vine vestido así. Porque con todo el espíritu mundialista que acompañó al Paraguay durante las últimas semanas, prácticamente como que la ciudad se transformó y el país se transformó como en otro tipo de energía, otro tipo de situación. Y pasaron muchas cosas en estas semanas, pero creo que en especial pasó el hecho de que podemos comenzar a hablar, digamos que de la selección paraguaya logrando algo titánico, que es clasificar una Copa del Mundo y poner a aprietos a uno de los equipos más importantes del mundo. Y usted me preguntará, ¿y por qué está hablando de eso si queremos hablar de ciencia ficción? Y es que creo que justamente es el punto. O sea, hace algunos años, cuando nació CIFATE, con José, con Daily, con todo el equipo, había una pregunta esencial, era ¿cómo escribir ciencia ficción desde el Paraguay? Antes habían muchos intentos y tenemos escritores fabulosos de ciencia ficción paraguaya.
Pero en ese punto era el desafío de cómo hacerlo y cómo hacerlo para subir de nivel. Entonces se publicaron diversas antologías de ciencia ficción. Muchas de esas antologías ya están acá, que son dos en particular de ciencia ficción y también de fantasía, que están aquí al frente de Cifate. Y entonces, una de las grandes preguntas ahora es, ¿cómo nosotros construimos una ciencia ficción diferente? Y creo que hay horizontes peligrosos, y es donde quiero referirme, es el eje esencial en donde se transforma la ciencia ficción paraguaya y comenzamos a pisar fuerte y comenzamos a hablar ya con una fortaleza latinoamericana distinta. Ya no tenemos improvisación en la ciencia ficción paraguaya, sino usted encontrará un libro que está escrito con una proeza, con una prosa impresionante, con diferentes ángulos y con cada uno de los diferentes elementos. Así que en alguna medida presentar horizontes peligrosos es abrir una puerta con cierta desconfianza. ¿Por qué? Y vale la pena desconfiar, pero principalmente porque este libro no es un libro sencillo de leer. Es un libro complejo, que reta al lector, que lo incomoda, que lo pone en una situación difícil. Y eso es hermoso porque justamente esa es la ciencia ficción. La ciencia ficción es un baile en donde el escritor le hace creer al lector que está hablando de otra cosa cuando está hablando de la realidad y de la hiperrealidad. Y Horizontes Peligrosos es ese el contexto del texto y contexto del libro. Son en total 17 autores. De esos 17 autores tenemos poetas, tenemos ensayistas, tenemos cuento corto, tenemos incluso estructuras poéticas y prosaicas diferentes. Tenemos todo tipo de narrativas que se combinan con diferentes estructuras y que hacen que el libro sea una celebración a la vida y a la ciencia ficción paraguaya. Voy a referirme a cada uno de los textos que podrá encontrar acá. Iniciamos con Rosalino, que nos acompaña con un texto llamado La Gran Explosión, que es un texto con una riqueza prosaica preciosa, con un ritmo fascinante y que creo con un giro que les va a encantar, que les va a fascinar a todos los que lo puedan leer. No quiero decir más porque voy a hacer un spoiler gigantesco. Tenemos a la poeta Heidi, que ella está en Ciudad del Este. Heidi es una poetisa principalmente. Y Heidi ha comenzado a inclinar su literatura y su cuento corto principalmente en fantasía y ciencia ficción. Y entonces Heidi nos regala un cuento que es una poesía profunda. Hay párrafos que son profundamente poéticos. Por ejemplo, afuera caían unas gotas, se desataba una tormenta inminente. El cristal comenzó a parpadear y las luces oscilaron en tonos intensos, ansiosas por salir. Formaron una línea gruesa que empujaba el monitor, buscando ingresar a la habitación. Y Heidi escribe todo en estructura poética prosaica. Es preciosa la literatura de Heidi. Y es una historia muy, muy hermosa. Yo sé que ella está pendiente de lo que estamos acá haciendo. Está el libro de Diego. El libro de Diego se llama La llave y lo imposible. Lo que más me pareció fascinante de La llave y lo imposible es que creo que al lector le va a encantar hasta dónde vuela la imaginación. Porque la ciencia ficción muchas veces nos plantea ciertos escenarios que en alguna medida son cómodos y nos sorprendes con su prosa o con sus personajes. Pero este es un cuento fascinante en materia de imaginación. Y aquí Diego deslumbra con su capacidad imaginativa, con cada uno de los elementos que nos plantea, con esa obsesión que junta cada una de sus páginas. Seguimos con el cuento de Ismael Barrio Nuevo, que no sé si Ismael nos acompaña. No vino. Ismael es un escritor argentino que nos regala un texto absolutamente interesante. Se llama Solo salimos de noche. Y la prosa de él es una cadencia súper seca, súper bonita. Hay unas partes que a uno le recuerdan a una gran cantidad de escritores de novela muy importantes y que a veces hace unos remates a una velocidad absolutamente fascinante. Hay una parte de su cuento que me pareció absolutamente linda. Mañana no vamos a hacer la oración, nos tenemos que ir, no aguantamos más. Mamá llora todo el día llamándonos, gritando y pidiendo que la saquemos a ver el sol. De noche aúlla. Y son unas estructuras que es precioso y hace que haya una narrativa muy, pero muy interesante. Está Olga, no sé si nos acompaña, claro.
Olga es, efectivamente el cuento Olga es estupendo, la misión es de los cuentos que sé que queda mal en una presentación, pero me pareció de los impresionante. Y la narrativa es muy recomendada. Lo mismo que pasa con el primer cuento, creo que lo lean y lo puedan disfrutar en toda su profundidad. Armando nos acompaña. Armando me encantó, El ritual de las esferas. Es un cuento impresionante. Y así como felicitaba la imaginación del anterior autor, esto sí es absolutamente, así que es impresionante que podamos soñar esto así en Paraguay, es como si estuviéramos compitiendo en otro tipo de estructura, en otro tipo de mundo. De este cuento me pareció precioso una parte acá en la mitad, lo tengo señalado, pero no quiero hacer spoilers, no le dan tema. Así que sí, no sé si hacerlo, pero en general es un cuento fascinante y profundo. Julio Dávalos, también lo vi. Julio nos presenta El misterio del final. El misterioso final es una narrativa extraña, hilarante, que tiene como diferentes respiraciones. Pasamos de una ciencia ficción altísima, con el cuento anterior una ciencia ficción más íntima, más cercana, hasta más física. Y es un cambio precioso de cada uno de los elementos que él va mencionando en el cuento. Es un cuento relativamente corto, es un cuento pequeño, pero un cuento con una riqueza absolutamente apasionante. Tiene también temas poéticos, o sea, la verdad, lo disfruté muchísimo. Y también nos presenta La enseñanza para vivir en armonía. Un cuento también bastante corto. Mariano Jiménez. Oído. Mariano nos presenta La jungla tiene ojos. Este ya es como un tráiler, es como casi un cuento de detectives, un cuento siniestro. Y es genial, es una historia con unos personajes fantásticos, con unos diálogos entrecruzados y tiene una estructura bastante pequeña. Creo que le cambia completamente el estilo. Hasta aquí voy al 50% del libro, falta más, pero por lo pronto les he hablado que tiene estructuras narrativas que son poéticas, son prosaicas, son de alta ciencia ficción, de baja ciencia ficción. Hay ciencia ficción con fantasía, hay algo que parece más bien mágico hacia la ciencia ficción. Tenemos prosa absolutamente estructurada y ahí vuelvo a la roja. Es decir, la ciencia ficción paraguaya ya está peleando en las grandes ligas. Ya podemos comenzar a pensar en que esto lo podemos publicar perfectamente en Latinoamérica con Alci. Podemos ya pensar y soñar en que ya podemos crear sagas hacia afuera, y por eso es la sensación, porque las anteriores antologías, ustedes me escucharon en la presentación, era como la esperanza de que la ciencia ficción podría ser pensada desde acá, pero ya ese no es el escenario. El escenario es ahora cómo hacemos para que esto se conozca hacia afuera y para que vean realmente lo brillante que es mucha de esta narrativa. Ya termino, faltan poquitos. Alejandro, ¿me acompaña? Pero voy a pasar rápido, los que no vinieron los voy a pasar rápido, para dar tiempo, aquí, pero luego les paso todo esto en Cifata en el grupo de análisis. Les presento dos cuentos. Gilmar Tiquino, Tampoco no vi. perfecto, paso rápido. José Monín tampoco vino. No. Está su reunión. José siempre nos sorprende con una impresionante imaginación. Yo creo que si le pudiera robar algo a José es su imaginación. Y es como siempre algo absolutamente impresionante. Nos presenta El eco del vacío. Y quisiese leerle el inicio, me parece precioso. En cuanto a cómo hemos visto de vivir mientras dure nuestra larga y dolorosa peregrinación y de si quienes han de ejercer el poder a bordo. Fragmento del cuento Epístola de ser dejada en la tierra del libro, anticipación y reflexión de Osvaldo González Real. Y empieza así. A unos 1000 años luz de la Tierra, la ave 4 navegaba entre nebulosas violetas y polvo estelar que brillaba como brasas suspendidas en la eternidad. La nave se mantenía en curso hacia el sistema Kepler 84, cuando un silencio súbito denso como un eclipse invadió los corredores metálicos. El ingeniero de comunicaciones, Arbos, fue hallado sin vida en la esclusa de mantenimiento. Nadie entendía cómo había muerto. Los sensores no detectaron radiación, ni pérdida de oxígeno, ni falla alguna. Simplemente se había detenido. En un párrafo, José nos sumerge automáticamente en una nave
y en un mundo. Una atmósfera increíble, así que voy a disfrutar muchísimo. Sigo rápido. Presente también el Jardín de las Estrellas, ahí no voy a mencionar nada. Gustavo Moreno, eso rápido. Roberto, Sí, no. señor Roberto nos presenta el texto Cebolla Final. Cebolla Final tiene muchos elementos para ir mencionando, pero quisiese mencionarles un tema que me parece muy, pero muy interesante. Y es la rítmica que plantea. Por ejemplo, voy a leer esta parte. La tristeza de su familia era una aura que les rodeaba cuando se acordaban de él, tan bello, tan prometedor, hasta que comenzaron sus delitos, sus hazañas. Un día convenció a dos chicas hermosas de acompañarle a explorar los sitios altamente prohibidos, lo que quedó de antiguas ciudades, de antiquísimas autopistas, semidormidos y oxidados puentes de playas blanquísimas, pero ya nunca visitadas, con bancos encallados y sin ningún habitando cercas. Ritmo absolutamente precioso, es casi como bailar, y eso es algo, o sea, así como le envío a la imaginación, aquí envío el ritmo. Lo escribe un tipo llamado Alexander Páez. Escribe una cosa llamada el Manual del Mantenimiento Orgánico, y tal como cosa es un manual que creo que lo disfruten. Creo que es un cuento bastante extraño y casi como que de ciencia ficción, de horror corporal, pero creo que lo van a disfrutar mucho. Estoy seguro que les va a encantar. Elena Piris la pasó. Mercedes Tampoco. José. Tampoco. Bueno, en general, para finalizar y para no cansarles con la presentación, que sea corta y directa, lo que va escrito sobre esta presentación creo que se resume en lo siguiente: que esta noche no solamente presentamos un libro, presentamos una constelación de voces que han decidido llevarnos a territorios donde la literatura todavía muerde. Y este texto es esa profundidad, no solamente es algo para disfrutar, lo va a disfrutar, le va a encantar, pero creo que lo que más le va a hacer este texto es hacerlo sufrir, pero en el mejor sentido. Va a leerlo y posteriormente va a recordar mucho de los textos acá. Y esa literatura que muerde y que duele es una literatura que vale la pena. Así que profundamente orgulloso de mis colegas, de mis compañeros, y esta es la presentación de Horizontes Peligrosos de nuestra antología de ciencia ficción de este año. Así que muchas gracias a ustedes y un verdadero honor darme la oportunidad. Y ahora, como habitué, tenemos que hacer la entrega de los libros. Ya, yo voy a hacer una foto. Perfecto. Heidi no está, Diego no está, Ismael. Diego, sí, Diego. Entonces tenemos Olga, Armando. Sí. Acá de frente va la foto. Ah, por favor. Julio. Mariano. Alejandro. Y José. Después nomás. No, que venga José. ¿Y quién va a grabar acá? Ahí. Ahí va a sacar la foto. No, sí, porque no puedo sacar la foto. Vení. Acá, capitán. No, Muchísimas gracias.
que tengo pegado. Alexander, ahora quién saca la foto. Aquí obturas y listo. Ahí. Acá. ¿Dónde está ahí? No, pero creo que no se. No se disparó. Sí, creo que no. Ahí. Conjunto legal. Ahí. Gracias. Elena, Mercedes y José. Bueno, el resto vamos a encargarnos de hacerle llegar.